sentencias, aparentemente, en accidentes de tránsito. Ella pensaba ser abogada en China, parece. No, bueno, pero me interesa el tema y leo bastante. Y Víctor se quedó como traumado, me parece. Está bueno el tema. A mí me hiciste acordar que por ejemplo, hay algoritmos hechos por programadores, por supuesto, ¿no? Que hacen, por ejemplo, encuestas de manera automatizada. Entonces, pueden procesar no sé cuántos currículums de acuerdo a los criterios que necesitan y reemplazan un poco el departamento de recursos humanos. No sé si lo reemplazan enteramente, pero le agilizan mucho el trabajo, porque en vez de leer 100 y mal, el algoritmo te lee 1000 con los criterios que vos le indicás, ¿no? ¿Qué querés que tome en cuenta? Y debe haber de todo tipo de cosas, no solamente lo que tiene que ver básico, como, no sé, nivel de estudio, sino aspectos físicos, gustos, ¿no es cierto? Curiosidades y... Gracias, Jenny. Y sí, te pone mal porque decís, bueno, ya no hacemos falta. Por tanta la profundidad del curso que me regaló un libro a mi novia en relación al tema. ¿Cuál? ¿En este tema? Del tema, se llama Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Así que después te cuento. Y bueno, pero ya en la época de la revolución, lo charlamos, lo dije, rompían las máquinas los obreros. Y siempre se reemplazaron, digamos, máquinas que reemplazaban trabajadores en lo que se llama el trabajo alienado, ¿vieron? De Marx, el concepto. Bueno, es un proceso, no sé si llamarlo lógico, pero que el capitalismo lo va desarrollando. El reemplazo del capital, como decía Marx, el capital variable por el capital constante, que es la maquinaria. Pero bueno, eso decían los marxistas que iba a llevar al final del capitalismo, pero parece que se equivocaron, ¿no? Ese es el famoso proceso dialéctico que hace que uno haga la historia en función de lo que la historia dice que tiene que ser, pero no pasa así. Siempre hay acontecimientos. Hannah Arendt dice que el nacimiento es siempre algo nuevo y la experiencia puede cambiar todo lo que teníamos previsto que iba a pasar en la dialéctica de la historia. Tal vez es complejo lo que estoy diciendo, pero básicamente en un periodo de la historia de la humanidad, allá por Alemania, creían que no, la historia tenía un final, ya sabíamos cuál era, y si estábamos en el mundo era para concretizarla. Claro, eso nos llevó a una matanza generalizada. Pero esta autora nos dice, bueno, el nacimiento, la acción humana, la capacidad creativa es algo nuevo y la experiencia siempre puede modificar el curso de las cosas, ¿no es cierto? Eso nos hace pensar que tal vez en el libro ese que dice sálvese quien pueda, podemos salvarnos todas y todos. Solo es cuestión de proponérselo. Que las máquinas reemplacen al hombre, a la mujer, no significa que pasemos a ser descartables. Pueden estar al servicio nuestro, en beneficio nuestro de nuestro confort. ¿No es cierto? ¿Por qué tenemos que pensar que las máquinas tienen dueños? Es un buen punto, es un buen punto. De todas maneras, lo que se cuestionaba, o lo que se cuestiona siempre, en definitiva, es el mensaje que se transmite cuando este tipo de disrupciones vienen como a quedarse en el tiempo. Se aborda como algo inevitable y no como tal vez algo a nuestro servicio. Yo te entendí, como el fatalismo de la historia. El fatalismo, el famoso fatalismo, exactamente. Exactamente, pero también podríamos pensar que el fatalismo de la historia tiene que estar a nuestro favor. El viento corre a nuestro favor. Podemos pensar, bueno, qué mejor que nos pase que no tengamos que trabajar o que tengamos que trabajar menos. A lo que tenemos que ir es a una regulación laboral en donde el trabajo máximo sean 4 horas. Miren qué fácil que solucionaríamos todos los problemas. ¿Eh?
Obvio. Y no es tan complicado. ¿Por qué no? Si antes se trabajaban 16, después 12, 9, 8, en algunos países 7, ya en España ahora salió, vieron en no sé qué regiones, 5. Vamos por las 4 horas, con el mismo salario, por supuesto. Y además hay que llevar esa propuesta a todos lados donde uno vaya, siempre con la lógica de la visión capitalista de que vas a ganar más, ¿no? Porque uno dice, no, pero no, porque que todos trabajemos 4 horas, todas, hace que en realidad haya más consumo y que se genere, digamos, eh, mayor demanda. Después tenemos otro problema que tiene que ver con la distribución. Para eso hay que hacer otro tipo de revolución. Yo digo, ¿vieron cuando en la época de la inflación siempre decíamos, hay que sacar un cero a los billetes? O 2 ceros, bueno, y arrancar de vuelta. Yo digo que hay que sacarle algunos ceros a muchas computadoras que tienen ganancias en paraísos fiscales con ceros y ceros y ceros que ya nunca más las van a poder gastar, ¿no? Saquemos 3 4 ceros, distribuyamos esos ceros, rompamos algunos monopolios con un taladro, ¿viste? Y arranquemos de vuelta. Si después de todo la humanidad depende de nuestra propia organización. No podemos pensar que se va a salvar quien pueda. Podemos salvarnos todos en una especie de libertad colectiva. Hay que cambiarle el título de ese libro, Víctor. Es muy fatalista. Toma nota, profe, lo que se propone, ¿eh? No, y miren, saben, para eso, por suerte, aunque están tan denostados por la prensa hegemónica, existen los políticos, las políticas y la política, porque ahí están aquellos que dicen, pero a pesar de todas las adversidades, ¿no? Y a veces hace falta alguien que diga, pero se puede cambiar el curso de los acontecimientos, no tenemos que pensar que vamos todos hacia un precipicio o un sálvese quien pueda, porque aparte es muy angustiante. Y yo no quiero vivir en la angustia. Y A estoy eso se seguro le que a suele ustedes llamar agitar el cuco otra tampoco. vez. ¿Cómo, Osvaldo? Que a eso se le suele llamar agitar el cuco otra vez. Agitar el cuco. ¿Qué significa agitar el cuco? Nada, que asustás con el fatalismo y de repente decís, pero yo tengo la solución, síganme que no los voy a defraudar. Y así es como te haces un partido político. Siempre es igual. Y pero claro, así funciona. ¿Cómo no va a funcionar así? Y si no existieran los partidos políticos, bueno, vamos a quedar dominados por el mercado, lo cual sería terrorífico. Menos mal que existen los partidos políticos. Aparte, si no existieran los partidos políticos, ¿qué tendríamos que pensar? Que la política se ejercería por otros medios. La guerra. No, yo hablaba del tema de agitar Preferimos el los cuco. partidos políticos, ¿no? Yo me refería al tema de agitar el cuco nada más, que es eso de lo que estás diciendo vos del fatalismo y todo eso. No, yo igual no sé bien qué es agitar el cuco, pero el fatalismo se refiere a que hay un periodo, hay una corriente intelectual que empieza con Hegel, que es el método dialéctico. Hegel creía que la historia ya estaba, justo hoy vamos a hablar de esto, que la historia ya tenía un final, que es el Estado, para Hegel, ¿no? Que es universal y es capaz de alguna manera de articular las diferencias sociales. La historia tiene un final y es un proceso dialéctico en el cual ya sabemos cómo se va a desarrollar por oposiciones y ya sabemos cómo va a terminar. Este sería de alguna manera ese fatalismo en el sentido de que no hay alternativa. Es más, recién lo venía leyendo en un texto de Marx que se llama, mira, pero que no lo iba a mencionar, pero bueno, no importa. Esto, ¿ves que cuando hablan la clase va para cualquier lado? Es así, ¿no? El 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Bueno, este es el famoso texto que empieza diciendo Hegel afirma en alguna parte de todos los grandes hechos que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, diríamos 2 veces. ¿Conocen esta introducción? Es muy famosa. Pero se olvidó de agregar, dice Marx de Hegel, una vez como tragedia y la otra como farsa, porque él hacía la analogía entre el 18 Brumario de Luis Bonaparte de 1799, que es lo que estuvimos viendo la vez pasada, de cómo Napoleón se apodera, digamos, de alguna manera del órgano de gobierno, que estuve leyendo más precisamente, hago un paréntesis, pasaron
de la Constitución de 1795 a Napoleón, un directorio, por un triunvirato. Vieron que yo la vez pasada mencioné triunvirato hacia el pasar. Ellos también tuvieron un triunvirato. ¿Y saben cómo se iba a ejercer? Por orden alfabético eran 3 triunviros, y Napoleón era el primero en orden alfabético, y por eso empezó él y se quedó. Bueno, sí, lo leí recién en Wikipedia, no se piensen que soy un genio total, solamente puse 18 Brumario de Luis Bonaparte. Y bueno, y después sigue hablando Marx y hace una referencia, y dice, bueno, Danton fue reemplazado por Louis Blanc, Cosídiac por Danton, Louis Blanc por Robespierre, La Montaña de 1848 a 1851 por Las Montañeses de 1793-1795. Hace una analogía de personajes. Y después dice, miren este segundo párrafo, bien dialéctico. Va a entrar Germán Gajo, lo dejamos entrar y que escuche. Los hombres hacen su propia historia, dice Marx, pero no la hacen a su libre arbitrio, en circunstancias elegidas por ellos mismos. Es decir, hacemos nuestra historia pero condicionados. Eso está diciendo. Yo diría Sino en que sí. aquellas circunstancias con las que se encuentran directamente que existen y les han sido legadas por el pasado. Es decir, hacemos la historia que estamos destinados a hacer. Marx diría, el futuro es la revolución de los trabajadores y la dictadura del proletariado y una sociedad sin clases. No hay otra historia. Es como que ya está escrita. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Eso fue muy fuerte porque eso es lo que llevó al dogmatismo marxista de creer que el capitalismo llegaba a su fin. De hecho, así lo siguen pensando muchos comunistas que dicen estamos en la última fase del capitalismo. Y miren, hablando de eso, miren lo que tengo acá muy lindo. ¿Me están siguiendo con esto que estoy diciendo? Porque ahora voy a decir otra, miren la que voy a decir ahora. No estaba preparado esto, pero siempre hay un momento para decir las cosas, ¿no? Y acá, en un momento, en un texto de José Pablo Feynman, que se llama Una filosofía para América Latina, el autor recrea una charla entre, a ver si lo tengo que encontrar, esperen, no lo tenía preparado, espérenme, a ver si la encuentro. Entre Marx y creo que era un tal Varela, antes de una guerra. Es una charla ficticia, ¿no? Espérenme, que la voy a encontrar. Pero que hace relación directa a lo que estoy diciendo del el fatalismo de la historia. A ver si está acá. Ténganme paciencia. ¿Cuántos apuntes? Ustedes espérenme ahí. Lo voy a encontrar. No me voy a dar por vencido. No. Acá está. ¿Vieron? Karl Marx y Felipe Varela. ¿La historia está escrita de antemano? Entonces, dice, dice Feynman, en mi novela La astucia de la razón, eso, muy bueno, de 1990, hay un encuentro ficcional entre Karl Marx y Felipe Varela. Una hora antes de la batalla del Pozo de Vargas, Marx aparece en el campamento de Varela. Es ficción, ¿eh? Piensen que estamos hablando de la dialéctica y de la historia. Y Varela le dice, Don Marx, qué alegría, qué bueno tenerlo por aquí. No crea, dice Marx, porque vengo a decirle que por favor no presente batalla, porque el triunfo de la civilización que representan los Taboada por estar unidos a Buenos Aires es inevitable. Usted en la batalla que va a dar don Varela será derrotado. Y Varela le dice, ¿y por qué voy a ser derrotado? Porque hay leyes de la historia, le dice Marx. Y las leyes de la historia dicen que ese ejército que usted tiene enfrente, al representar a Buenos Aires, representa el progreso.
Y si nos matan a nosotros, a los gauchos, dice Varela, ¿quiénes van a venir a reemplazarnos, a pelear contra Mitre, por ejemplo? Ah, no, no, dice Marx. Cuando ustedes los derroten, la burguesía de Buenos Aires va a instaurar su poder y de ahí van a surgir los proletarios revolucionarios que liquidarán a esa burguesía. Ajá, dice Varela. Va a ver que a sus proletarios revolucionarios les van a decir lo mismo. No peleen, es inútil, no peleen. Y se van a dar, y se dan un abrazo. Es un encuentro muy emotivo. Y Marx se va. Y Varela le dice, ¿cómo? Esta es la parte más importante. ¿Cómo? ¿No se queda a ver la batalla? No, dice Marx. Ya sé el resultado. Es decir, la historia ya está escrita. Yo ya sé cómo va a terminar esto. Por eso directamente no presente batalla. Nosotros lo que necesitamos aquí es que triunfe la burguesía para que a partir de ahí surja el proletariado, que sea el protagonista de lo que va a venir después. Un poco lo que plantea el libro de Víctor en el Sálvese quien pueda. Estamos condenados, diría Dualde. Dualde dijo al éxito, no sé si saben qué dijo. Estamos condenados al éxito. Bueno, la vez pasada, ¿alguien quiere decir algo? No. No, me quedé en lo que dijiste de la angustia. ¿La angustia? Sí, creo que no te quieres quedar con la angustia o algo así porque estábamos hablando del fatalismo. La única forma de evitar la angustia, dirían, escuchen, Adorno y Horkheimer en la dialéctica del iluminismo, es conocer todo. Cuando conocemos, se nos va la angustia, porque conocer significa poner las cosas de nuestro lado, ponerle luz a esas cosas que nos generan inseguridad o temor por no saber de qué se trata. Entonces, cuando te dicen, mira, esto va a ser así, y te dicen paso 1, paso 2, paso 3, vos ya sabes acá tenerte. Vas a tener que esperar 3 horas, pero en el transcurso te va a pasar esto, esto y esto, y después viene aquello, y vos ves que empieza a pasar eso, se te va la angustia. Incluso podés soportar hasta las peores cosas. ¿No? No es la misma angustia que miedo. Angustia es no saber qué va a pasar. Sí. Y bueno, de eso se trata el iluminismo, ¿no? De ponerle la razón a todo, de echarle luz a todo. Para eso, por ejemplo, existen los seguros. Porque ¿para qué están los seguros? Para, de alguna manera, aplacar o controlar los acontecimientos. ¿Choque? No hay problema. Yo tengo un seguro, usted tiene un seguro, alguien se va a hacer cargo de esta situación. Incluso en Europa tienen hasta una especie de seguro contra la estupidez humana. Vos entras a un local, le das un culazo, un jarrón, lo tirás. Se acerca la vendedora, deme su seguro contra la estupidez. Le das el seguro y el seguro paga. La imputación objetiva. No hace falta directamente ni probar culpabilidad. Para eso están los seguros. Y hay alguien que está ahí atrás que se llama actuario. ¿Los conocen los actuarios? Que hacen esos famosos cálculos a partir de qué cuota ganas. Siempre ganan, es la técnica win-win. Y así se nos va la angustia, sabiendo que vamos a morir. Pero vos sabés cómo es el paso a paso, lo cual es tremendo. Es más para un curso de psicoanálisis este tema, me parece igual. Sí, mira, me hiciste acordar a otra. ¿Se acuerdan cuando Esteban Bullrich dijo, Bullrich, el senador, dijo, tenemos que estar preparados para vivir en la incertidumbre, que no es algo malo? La cual es terrible, pues escuchame, yo no sé si voy a comer mañana. Bueno, pero es lindo, disfrutemos. Yo no puedo gozar de la incertidumbre. Es muy Es interesante que eso difícil. salga de la boca de alguien que tiene que hacer planes, digo, me parece. ¿Cómo? Es muy interesante que eso de que hay que vivir en la incertidumbre salga de la boca de alguien que tiene que hacer planes, digo, me parece. ¿Qué tipo de planes? Igual el senador era él ahí. Bueno, pero es político, se supone que tiene que hacer un plan a futuro de más o menos cómo la ve, pero vivir en incertidumbre es como, no tengo que hacer ningún tipo de plan de nada. No, sí, bueno, no, bueno. Digamos, yo lo estoy diciendo la postura de él, que es lógica, digamos. El plan sería, el plan sería, nos desentendemos de lo que les pasa. Eso sería el plan. Básicamente, ¿Cómo? básicamente, sí. Sí, no es que no lo sostengo, solamente tratamos de explicar que, digamos, la mentalidad de cada uno por qué dicen las cosas que dicen. Se entendió, se entendió.
Sí, no, es tremendo, pero bueno. Bueno, y ahí está lo de la angustia. Se soluciona sabiendo. Conocerlo todo. Así se va la angustia. La vez pasada, sigo, ¿no? Sigo, no empecé. La vez pasada estábamos hablando de. Yo creo que llegué hasta 1830, no sé por qué tengo la sensación. Es un periodo súper complejo de la historia de la humanidad y bueno, lo que nos compete a nosotros, las constituciones, que claramente quedan, digamos, desacopladas de lo que pasa muy rápidamente, muy rápidamente. Y a propósito quedan desacopladas. ¿Qué significa desacopladas? Textos que se muestran rápidamente defensores de los ganadores de las batallas o de las luchas o de las disputas. Y textos que perduraron por muchos años y que sus espíritus conviven hasta hoy en día, incluido nuestro texto, ¿no? Que conserva en sus comas y en sus espacios y en sus silencios y sus ambigüedades los espíritus de 1853 que tenían que ver, no sé, con el federalismo de las provincias y la prepotencia, preponderancia, imposición desde Buenos Aires, bueno, de lo que le interesaba a la oligarquía porteña. Pero no lo digo solamente respecto de nuestra Constitución, sino que en general los textos siempre van, digamos, no vamos a decir más lentos, son frenos directamente. ¿A qué cosa? Y bueno, como lo diría Pizarro en el texto, a los avances o a las peticiones más democráticas que en nombre de las mayorías reclaman mayor participación, mejor redistribución, mejor nivel de vida, expresado en los diferentes derechos que ya conocen, hasta el hartazgo. Hoy algunos considerados como, entre comillas, vamos a decir, normales, naturales, claramente no lo eran, no lo son, y otros aún no logrados. Un clásico sería el sufragio. Como ya pasó tanto tiempo y somos todos hijos de la democracia, más o menos, hijas de la democracia, nos vamos olvidando lo que costó consagrar el derecho de sufragio. Y todo lo que se peleó, guerrió, sangrió, los mártires, las matanzas, los fusilamientos, en nombre de un derecho que hoy consideramos elemental: elegir, ser elegidos, participar en política. Hasta el punto tal que se sigue hablando de la política como algo negativo. ¿Vieron? No es casualidad. Bueno, de 1830 a 1850 hay una ampliación de la participación de muchos sectores sociales, vamos a llamarlo así, en diferentes sentidos. Claramente el sufragio es uno. Y cuando digo sectores sociales es porque no podemos decir específicamente qué sector social. A mí me gustaría decir rápidamente asociados a aquellos que tienen pequeña propiedad o sectores, vamos a llamar genéricamente urbanos. ¿Por qué sectores genéricamente urbanos? Porque no importa qué tipo de clase social, sector, zaraza, pero que son urbanos, que están en la ciudad. ¿Por qué? Porque en las ciudades se visibilizan mejor los problemas, se agrupan mejor, pensando ahora en Teresa, las angustias. Se agrupan mejor las angustias y entonces luchan por un porvenir, demandan, reclaman, guerrean, pelean, se enfrentan, mueren, pero después se consiguen a partir de ahí, no sé, vamos a llamarlo beneficios, que es lo que nosotros llamamos después el avance de los derechos. El avance de los derechos nunca es lineal, nunca es consensual, siempre es trágico.
Lo pensaba hoy, por ejemplo, con Chile. ¿Vieron que hoy se votó en Chile la Convención Constituyente? Y dentro de 5 años, 3 años, bueno, acá nos olvidamos todo, dentro de 6 meses nos van a decir que lo de Chile fue un proceso pacífico en donde miren que viven los chilenos, cómo votaron, la reforma de la Constitución, qué sociedad civilizada. Y se van a olvidar de que hace no sé cuánto que están con protestas, de la cantidad de gente que perdió los ojos en los enfrentamientos, de las fuerzas, de los que ellos llaman los carabineros, ¿correcto? Que encarcelan, que torturan, las denuncias, pero de eso va a quedar olvidado y van a decir, qué sociedad civilizada, cómo reformaron su constitución, miren, fueron, votaron. Bueno, eso también pasó en la historia de la humanidad y lo que estamos tratando de hacer en las clases es de alguna manera reflejar esas tensiones que se tradujeron en enfrentamientos. Bien, la vez pasada me quedé en 1830 porque les conté que era un gobierno en Francia de un tal, pero bueno, les había hablado de Francia, ¿por qué? Porque era el gobierno que se había transformado en imperio y que había conquistado toda Europa y que a partir de ahí había extendido el código, este famoso código napoleónico, que había disparado consecuencias para todos lados, en todos los países. Este proceso en 1830 generó de todo, salvo en Inglaterra, que tienen un proceso particular aparte. Los trabajadores de Inglaterra en 1838 tuvieron en las fábricas, ¿no? De los centros urbanos industriales, movimientos obreros muy importantes que consiguieron, ellos siempre lo llaman cartas, ¿vieron? Que son como las peticiones, un movimiento en 1838 que consiguió que en el 48, 10 años después de muchas idas y vueltas, consagrar bastantes derechos. Están mencionados en el texto de Pizarello, en la página 97. El cartismo se llamaba el movimiento. Perdón, ¿qué página? 97. Documento enviado al Parlamento Británico por los trabajadores en 1838 con 6 peticiones que incluían: 1. Sufragio universal masculino para mayores de 21. 2. Sí. Disculpe, una consulta. ¿Estamos ya en el 1830? 1838. La revolución que depone la dinastía borbónica está incluida ahí, ¿no? Porque está en el texto también esto. No lo vimos. La revolución que depone la monarquía borbónica creo que fue antes, porque Felipe, el de 1830, era orleanista. Los Borbones, bueno, claramente es Carlos, ¿no? ¿Lo conocen o no lo conocen? ¿No lo conocías? Hay un matrimonio, me hacen ir para atrás mal, pero con la historia universal, hay un matrimonio fundamental en la historia de la humanidad, que son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. El ABC, ustedes, o sea, si quieren entender el mapa del mundo. Hoy por eso no castellano. Claro, pero si quieren entender el mapa del mundo, ese casamiento es fundamental. Aparte piensen que las dinastías se juntaban, y me imagino que harían un mapa, un croquis atrás, ¿viste? Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué estamos gobernando? Entre primos, tíos, parientes, anexiones, y bueno, competían entre ellos, Borbones, orleanistas, no sé, todas las dinastías que andan pululando por ahí. Y creo que Carlos X, de 1824 a 1830 era Borbón, pero en 1830 está Felipe de Orleans, que es otra dinastía. Pero mira, para el caso, Yamila, lo que tenés que saber, ¿sabés qué es lo más importante? Que a partir de 1815 en Europa se restablecen las monarquías absolutas. Y eso sería como el dato a registrar como fundamental. Después el quilombo, ¿vieron que hubo quilombo? ¿Cuándo hubo quilombo? Todo esto que contamos, desde 1787, 1776, 1600 en Inglaterra, 1789 en Francia. Bueno, después de toda esta turbulencia volcánica, la de jacobinos, la democracia, piripipi, en 1815, después del Imperio Napoleónico y el desastre que
que terminó con las conquistas y el imperio, se restablecen las monarquías absolutas. 1815. ¿Hasta cuándo? Miren, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Fin de la Primera Guerra Mundial. Es decir, las monarquías absolutas se van a mantener en el poder. No es la misma monarquía, la de 1815, que los imperios que llegaron a la Primera Guerra, ¿no? La sociedad es otra, la dinámica es otra, pero como forma de gobierno se mantuvieron hasta el final de la Primera Guerra Mundial. A partir de ese momento arranca con fuerza en la mayoría de los países lo que vamos a llamar las repúblicas. En ese sentido nosotros somos de vanguardia, porque ¿cuándo declaramos la república? No es difícil. ¿Es muy difícil? ¿Desde cuándo Argentina es república? 1880. No, desde 1853. No es difícil. La primera constitución dice que somos en el artículo 1, un Estado federal, republicano, representativo. ¿No fue ahí? ¿Tan difícil era? Vamos, que se están por recibir. ABC, 1853, República. Hello. Esto, que para nosotros es muy sencillo, para los europeos fue muy difícil porque ellos vienen de tradición monárquica. Miren lo que tengo que decir. Pero nosotros, como no queríamos al virrey, odiamos a los reyes, no entendemos a la monarquía, no sabemos por qué los españoles garpan un rey, que para qué. Nos es sencillo entender que una república es una república, porque somos república de la primera hora. ¿Está? Porque odiamos al virrey y lo echamos, le dijimos, fue Castelli con Belgrano al fuerte de Buenos Aires y dijeron, Cisneros, váyase, no lo queremos más. Él estaba jugando a las cartas con un ayudante, ¿saben lo que hizo? Se fue al baño, volvió a los 5 minutos y le dijo, ok, hagan lo que quieran. Y los hizo retirar. Así fue el momento fundamental que fue 3-4 días antes de la Revolución de Mayo. ¿Sabían? No sabían, ¿no? No sabían. Ahí Belgrano porque dijo, bueno, o se va o lo sacamos a patadas. Y fueron y le dijeron, váyase. ¿Vieron esa publicidad de la Rúa, que hacía de la Rúa, que decía, estoy a 200 pasos de la Casa Rosada? Él era gobernador de la ciudad, que estaba en Bolívar 1 y tenía que cruzar. Mira, vea, ahí veo que Mariana dice sí, ¿se te acuerdas? De la Rúa, cuando iba a ser presidente, tenía un spot, la verdad que había que levantar eso, ¿no? Y había uno que era, bueno, tengo que caminar 200 pasos hasta la Rosada, estoy a un pasito nomás, me votan y yo llego. Y bueno, yo ahí pensaba, era como, yo no sé si lo pensaba, si lo habrán sacado de Belgrano y Castelli, que del Cabildo fueron caminando hasta el Fuerte de Buenos Aires. Hoy ya no está más el Fuerte de Buenos Aires, porque lo demolieron. Pero estaba donde hoy sería la aduana, que es ahí a la esquina, en diagonal, para atrás, ¿vieron? De la Casa Rosada. Y fueron caminando ahí lo mismo. Y le dijeron, del Cabildo al Fuerte. Y de la Rúa fue de la Casa de Gobierno de la ciudad, Bolívar 1, donde estaría, qué sé yo, Mitre, pónganle, si quieren, a la Casa Rosada, donde estaría Urquiza, unitarios versus federales. Es la misma historia de siempre. Hay que ver. ¿Eh? Nada. Oh, hablamos, Valdo, decime tranquilo, ¿eh? No me acuerdo qué. Ok. Bueno, no importa, no sé cómo llegaste acá. Solo decir que en 1815, Yamila, se restablecen las monarquías absolutas para Yamila y para todas y todos. Y no es la misma monarquía, son monarquías parlamentarizadas, liberales, conservadoras. Si quieren pongan todo ese título, que así les cierro todo. Monarquías parlamentarizadas, liberales, conservadoras, todo un pack completo. Si quieren pongan entre paréntesis lo más importante que les tiene que recontracerrar y no democráticas. Eso creo que es lo más importante, y no democráticas. Porque tendemos muy rápidamente hoy haciendo, digamos, saltos conceptuales, no saltos conceptuales, digamos, puentes conceptuales que niegan la historia, asociaciones que serían totalmente ilógicas, como por ejemplo república y democracia, no son lo mismo. Porque se dice así como livianamente hoy, somos una república democrática. Bueno, de república a democracia tenemos muchas guerras, o enfrentamientos civiles, no es así nomás. Entonces, todos estos periodos son monárquicos, con parlamento,
que sostienen una economía liberal de mercado con fuertes tendencias estatales a intervenir en la economía, y ahí hay una disputa importante entre lo que sería, miren ahora lo que voy a decir ahora, lo que sería la política versus el mercado, o reemplazo, la dirigencia política nueva, que es la dirigencia que es ex dirigencia monárquica, que ahora es la burocracia, versus los sectores burgueses, industriales, financieros, terratenientes, esclavistas, que no son dirigentes, que son dominantes, que no es lo mismo, que pretenden pagar lo menos posible a un Estado que aparentemente no los estaría favoreciendo. Pero esa es una relación que es tensional. A veces el Estado, si lo separamos de la sociedad, entre comillas, no se puede, pero bueno, los beneficia y a veces no. ¿Cuándo los beneficia? Cuando les hace pagar poco y reprime las manifestaciones. ¿Cuándo los perjudica? Cuando les hace pagar impuestos progresivos directos y cuando el Estado, con sus gobernantes, redistribuye esa riqueza. ¿Siguen esta tensión? A veces los sectores, digamos, dominantes pretenden destruir al Estado, pero en cierto momento dicen, no, mejor no, porque al final es un arma fundamental para contener ¿qué cosa? Y para contener a las masas irracionales que piden más democracia, que piden sufragio, que piden que el Estado regule la relación capital-trabajo, que le ponga un límite a la acumulación capitalista, que proteja a los trabajadores con un precio para el salario porque están en una desigualdad en las condiciones de trabajo. ¿Sí? ¿Correcto lo que estoy diciendo? Que permite el derecho de asociación, de reunión, que haya ministerio de salud, que haya educación gratuita para todos, y todo ese lema que dice, donde hay una necesidad, hay un derecho. Hay que conquistarlo. Entonces, eso es una tensión que se va a dar todo el tiempo, pero que se va a ir desarrollando con fuerza a partir de 1815 en adelante. Y van a haber miles de teorías respecto del Estado a partir de este periodo en adelante. ¿Qué significa miles de teorías respecto del Estado? Claro, cada uno va a interpretar el Estado como le parece que tiene que ser, o como le parece que es, si hablamos del lado de una militancia o del lado de una analítica. Que cuando digo del lado de la militancia significa teóricos que en realidad no, teóricos que tienen convicciones políticas y las quieren llevar a la práctica. Y cuando hablo de una analítica, hablo de teóricos que no tienen tal vez muchas convicciones, pero sí muchas ganas de entender qué pasa. Para unos, para otros, habrá diferentes teorías respecto de lo que el Estado es, o lo que el Estado debería ser, o el Estado no tiene que ser, o tiene que dejar de ser. Bueno, entonces tenemos a partir de este momento y en adelante para siempre teorías que hablan de que el Estado es liberal, teorías que dicen que el Estado tiene que ser o es un Estado benefactor, otras que dicen que el Estado es un Estado capitalista, otra que es intervencionista, que es corporativo, que es fascista, qué sé yo, que es republicano, que es democrático, que es disciplinario, que es de control. Estoy metiendo todas las teorías de todas las ideologías e ideas que pueden haber dando vueltas por ahí, que es un Estado total de guerra, que es un Estado universal, como el hegeliano, o que es un Estado racional, kantiano. Y ¿saben la cantidad de teorías del Estado que tenemos? Infinitas. Por eso es tan difícil entender todo esto. Muy difícil. Vamos tratando de simplificarlo. En 1838, les decía, ahí estaba, en Inglaterra los trabajadores presentan ante el Parlamento a quien reconocen como la autoridad. Esto es muy importante, ¿eh? Ya lo hablamos hace mucho, pero ahora está reconsolidado. El Parlamento es el lugar desde donde se ejerce la soberanía. Ya no es más la monarquía. Ya lo habíamos charlado, pero ahora está hiperconsolidado. Después de la Revolución Francesa, sobre todo en todo el mundo, el Parlamento es el lugar donde es el lugar simbólico, donde se desarrollan las manifestaciones, donde se sancionan las leyes, donde lo tomamos si queremos hacer un golpe de Estado. ¿Entienden? El Parlamento es la centralidad. Uy, se fue Yamila, justo. ¿A ustedes les salen quién abandona la reunión o solo a mí? Ah, también. Es bastante buchón el Meet, ¿vieron? Súper. Yo no sé quién es más buchón, si el Meet
o el banco de iglesia de la Facultad de Derecho? ¿Qué es más buchón? El MIT, profe. ¿El Sin MIT? duda. El MIT. Es el último banco en la facultad, Porque ¿saben qué voy a pedir a partir de ahora cuando se vuelvan las pasamos clases? desapercibido. Yo les voy a decir, miren, cuando se vuelvan las clases, yo lo que le voy a pedir a todos los alumnos es que vengan siempre con un cartelito que diga su nombre. Ahí volvió Yamila. Porque para no olvidarme de la pandemia y del MIT, porque un día vamos a volver a la facultad, les voy a decir, miren, yo no quiero olvidarme de los tiempos felices del MIT. Quiero que cada uno venga con un cartelito y lo tenga todo el tiempo así. Así como apuntando, ¿no? Y bueno, y les recomiendo sentarse en la punta si vuelven a la facultad, porque si te sentaste en el medio y querés ir al baño, cagaste. Es un Se garrón. tienen que levantar todos. Y para eso estaba Igual, hecho, ¿vieron? cuando te ibas, se notaba. Uno intentaba Bueno. irse despacito, pero se renota. No sé qué. Yo en general les pido que me digan, profe, me voy, chao. Si igual no les tomo lista, hagan lo que quieran. No, profe, no se enoje. Lo No, que no, pasa no. es que tuve una secuencia, lo estoy escuchando igual, pero necesito bajar de mi departamento un segundo y nada, no quiero que usted vea todo el trajín de mi casa hasta la puerta del departamento, pero nada, No estoy pasa acá nada. igual. Te pregunto. Llegó la pizza para Yamila, eso está pasando. Bueno, entonces decía que en 1838 fueron los británicos al Parlamento, sostengan los conceptos, por favor, con una serie de peticiones. Fíjense, uno, sufragio universal, déjenos votar. ¿Pero cómo? Con las revoluciones, ¿no vino el voto? No, vino la revolución, el voto vino 150 años después. ¿Está claro? Eso es no democrático. Eso es no democrático. ¿Está claro? Que les quede bien grabadito. Dos, el carácter secreto del voto pedían. Claro, el carácter secreto del voto, porque todos sabemos que si te llevan a votar en una camioneta y estás al lado de tu jefe, ¿no es cierto? Y te dice, a ver cómo votás, o que te estoy apuntando, yo quiero ver qué pones, qué boleta metés, o qué decís, o cómo gritás el voto en el atril de la iglesia. No sé dónde votarían en Gran Bretaña, pero acá era en el atril. Vieron, te llevaban a la iglesia y vos tenías que decir el voto a viva voz. Vos. ¿Qué más pedían? Bueno, un sueldo anual para los diputados. ¿Por qué? Y ustedes ya se imaginan por qué. Porque los diputados que representaban a los trabajadores, si no laburaban, se morían de hambre. Pero en esa época se estilaba que no tuviesen sueldo los diputados, porque ¿quién podía ser diputado? Diputado tenía aquel que se podía dedicar a la política. ¿Y quién se podía dedicar a la política? Aquel que tenía todas sus necesidades satisfechas y que tenía tiempo libre para ocio. Como en Grecia. Como en Grecia, porque era la misma mirada en realidad, era exactamente la misma mirada. Esa era la concepción del hombre. Incluso les diría, ¿quién era hombre? Mujer, olvídense. ¿Quién era hombre? Aquel que tenía su economía, como dicen los griegos, ahora Teresa dijo griegos, vamos a decirlo, su oikos, su economía del hogar, su casa, todo ya, digamos, solucionado, y que lo único que tenía que hacer era ir al Parlamento a charlar. Así. Bueno, profe, en la sesión de la Constitución no estaba como uno de los requisitos para ser senador, creo que tener 2.000 pesos fuertes de como una, no sé si una mensualidad o tener Sí. esa plata para poder Claro. ser senador. Porque lo que tenés que entender con Alejo, yo no lo digo porque lo doy casi como por. No lo doy por obvio. Entiendo que como esta asociación que hace Alejo la están haciendo todas y todos, que está correcta. Lo que tenemos que pensar con Alejo es que esa es una constitución de propietarios para propietarios. Eso tiene que quedar clarísimo. No podemos pensar que es la constitución de todos para todos. Ya en el todos no es todas y no es todes. Era una constitución de propietarios para propietarios. Ese era el espíritu. ¿Está? Entonces, casi que esa aclaración les diría como que estaba de más. La aclararon por las dudas. Nadie se imaginaba que ahí iba a participar gente que no sea, vamos a decir, gente del palo. Vieron que voy a mostrar otra vocación que en general se dice así como, todos la dicen así como esas cosas de la cultura, pero no sabemos de dónde se sacan. Palacios, el primer diputado socialista, ¿no? Un clásico. ¿Quién no conoce esa frase? Bueno, supongo que la deben conocer, y si no, ahora saben. Por una cuestión de un sistema electoral, de circunscripción uninominal, por el distrito de La Boca, Palacios, el primer diputado socialista. Pero claro, un diputado que no es del palo. 1904. ¿Entienden? No podían participar
de los asuntos de la política gente que no sea propietaria. No podían votar, no podían ser elegidos. Las categorías de ciudadanos existieron automáticamente después de las revoluciones, porque las revoluciones fueron hechas por todas y todos, pero beneficiados algunos. ¿Quiénes? Los nuevos ricos, que no eran nuevos ricos, eran ricos que no tenían los privilegios. Ya charlamos todo esto. Entonces, de hecho, cuando les leí no en vano, les estuve leyendo hace 3 clases, creo, lo que decía un tal Boissy d'Anglès, un constituyente que hace la apertura de las sesiones para la Constitución de 1795 en Francia, después de la derrota de los jacobinos en la Revolución Termidoriana. En un momento dice, está bueno que nos dediquemos a los asuntos públicos, que no se vaya cada uno a hacer lo suyo, porque no encontramos gente propietaria que quiera ocuparse de los asuntos públicos. Lógico, cada uno quería andar haciendo sus negocios, como al mejor estilo Franco Macri, para que lo tengan. Yo estoy haciendo. Esperen, que siempre a esta hora alguien me llama, no sé por qué. Ah, estos son los de Movistar, me tienen referido. ¿Ustedes también lo llaman Movistar o solo a mí? Todo el día para profesarme promociones pelotudas, me tienen podrido. Decirle que te mudás de país. Tiene que Acá está prohibido. Por los meses no te llaman. Tiene que poner el número en el registro no me llame o algo así. ¿Nunca lo escuchó? Pero, no, a mí no me sirvió y me llamaban igual. Decí que te vas del país y... Eso funciona 100%, ¿eh? Por lo menos unos meses te sacan de las listas. Sí, sí. Pero bueno, me voy del país. Irme lejos, no volver. ¿A dónde estaba con esto el llamado? Me distrajo el llamado. Las categorías de ciudadanos no existían después de las revoluciones. Las categorías, claro, entonces de Boissy d'Anglès decía Franco Macri, que muy bueno, claro. Claro, como Franco Macri. Franco Macri, ¿por qué? Porque yo hago mis negocios, yo no quiero, me importa 3 pepinos, yo tengo que estar bien con cada uno que surge, que digamos aparece en el campo de la política. Esto es muy moderno. Urquiza, que podría haber sido un Franco Macri, para que tengamos más o menos una noción, ¿por qué? Porque el tipo tenía empréstitos de todo tipo, Urquiza, y le gustaba, amaba los negocios, pero él sí tenía una fuerte vocación por lo público y toda su vida intentó, digamos, consagrar las instituciones que le darían esa seguridad jurídica tan mentada por el liberalismo, que sea la base, como las reglas del juego, para desarrollar el capital, la riqueza, las potencialidades, o como diría Martínez de Oz, liberar las fuerzas productivas. No diría Urquiza de un gobierno estatizante, eso no lo diría Urquiza porque todavía no era estatizante. Y bueno, entonces, en ese orden, en ese marco, digamos, los que hacían política en el Parlamento, que después le fueron tomando el gustito a la política y se olvidaron de los negocios familiares, y que se dedicaron directamente a la política, no necesitaban cobrar un salario. Entonces, que ustedes lean dentro de la carta, en tercer punto, al lado del sufragio y al lado del carácter secreto del voto, un sueldo anual para los diputados, nos está diciendo, esto es importante, esto es muy importante. Necesitamos que los diputados cobren un sueldo, porque si no, no pueden ir al Parlamento a peticionar por los derechos de los trabajadores, o si somos elegidos, con suerte, a elaborar leyes que beneficien a los sectores a los que nosotros representamos. Había una fuerte creencia en el valor de las instituciones, por suerte íbamos entrando poco a poco, mediante luchas, a lo que iba a ser, mucho tiempo después, para nosotros 1983, el régimen democrático. Costó mucho. 4. La renovación anual del Parlamento. Como le digo, usted decía el presidente, las rémoras, como dice, las rémoras de la monarquía, ¿no? Los cargos vitalicios. ¿Qué decían? Che, que se renueve cada tanto, no pueden estar ahí eternamente los diputados, hasta que se mueran, ¿no es cierto? Como los jueces, los fiscales. Bueno. La abolición de los requisitos de propiedad para acceder al Parlamento, ahí lo tenés, Alejo, lo pedían en el 38, 1008, 38,
y nosotros no lo hicimos en 1853, fíjate vos, la abolición de los requisitos de propiedad para acceder al Parlamento, es decir, no tengo que tener propiedades para poder hacer política. Y por último, bueno, un tema que tiene que ver, que no es menor en realidad, no me voy a meter con esto, pero no es menor, el establecimiento de circunscripciones legales que aseguraran la representación del mismo número de votantes. Porque ustedes tienen que saber, aunque no lo sepan mínimamente, el temita de las circunscripciones. Ustedes saben que una circunscripción es un espacio territorial en donde se elige algún cargo, voto, banca, no sé. ¿Saben eso que digo? Por ejemplo, en Argentina, una provincia es una circunscripción para senador, para diputado, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con las circunscripciones? Claro, una vez que se abre el juego democrático, el jueguito de las circunscripciones, ¿qué hace? Vamos a decirlo mal y pronto, vamos a decir, para que no, sin ventajismos, yo odio a las provincias del norte, así, lo digo así, mal, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Las agrupo todas en una sola provincia y digo, bueno, todas estas provincias que no sirven para nada, todas las del norte, eligen un solo representante. Y me gustan las de la Patagonia, las divido en 300. Guaso. Y eligen 300 representantes. Entonces tenemos una disparidad, porque en el norte no importa la cantidad de población, eligen uno, y en el sur, no importa la cantidad de población, eligen 300. Entonces te queda dispar. Que pedían un ayornamiento de las circunscripciones que aseguraran la representación, digamos, la mejor representación posible. Esto es algo que todos los gobiernos, en todos los países, de todas las ideologías y bajo todas las circunstancias, se ocuparon de modificar siempre. Siempre, 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 todo el tiempo. ¿Por qué? Porque claro, ahí se asegura la representación, las ventajas y bueno, el gobierno. Bueno, claramente esta carta, miren lo que me tardó decir esto, que no pensaba hablar tanto de esto. Claramente esta carta, sí. ¿Qué quiere decir Pizarro cuando describe eso y dice para evitar la abolición de los burgos podridos o algo así? No, bueno, ahí me metiste. Yo si tengo que decir así rápidamente. Creo que es 27. Tengo que buscarlo, yo no sé qué pasó. Uno puede pensar así, inferir, pero no tengo idea, te lo digo por las dudas. Lugares que son rechazados por los trabajadores, burgos podridos, que yo, gente rica, que tiene mucha representación y son parasitarios, pero no, hay que buscar ahí, poner Inglaterra, burgos podridos, 1838 y ver qué sale. ¿Salió algo? No sé, me fijo. Bueno, después lo miro. Bueno, ¿cómo terminó esto del cartismo británico? ¿Cómo terminó? ¿Cómo se imaginan que terminó? ¿Bien o mal? Mal. Mal, como siempre mal. Persecución, matanzas, encarcelamientos. O sea, para todos esos que pedían, ¿qué les dieron a todos ellos? El derecho penal. Esto siempre algo que también hay que aclarar. El único derecho que une pobres y ricos es el derecho penal, ¿cierto? O sea, hay un derecho para los ricos, que es el contratos, obligaciones, el derecho comercial, la medianera, qué sé yo, no sé, ¿no? Lo que tiene que ver, reales. Esa materia reales, o reales. Yo me olvido de reales. Eso es para los que quieren ser notarios, notarias. Entonces, claro, el único lugar en que se veían enfrentadas las clases sociales, en términos de Marx, es el derecho penal. ¿Por qué? Porque desde el poder se criminaliza la protesta y es una forma de hacer política evitando, digamos, confrontar en el Parlamento. Pero ¿cuál es el derecho que aparece, que emerge, que surge como complemento al derecho penal? Hoy ya no, hay más derechos, ¿no? ¿Cuál sería? No es difícil, ¿eh? Esta es como la del republicanismo de 1853. No es difícil esta pregunta. ¿Cuál es el otro derecho que no es penal que une a trabajadores? ¿Laboral? El laboral, por supuesto. Es el único que sienta en una mesa trabajadores y empleadores. El derecho laboral. Aparece el derecho laboral como subsidiario, como un reclamo, con una reivindicación de los trabajadores porque los protege, los ampara, porque reconoce que hay una relación de inferioridad, o una relación de dominación o de sometimiento, entre
el trabajador que solo tiene para ofrecer en el mercado su fuerza de trabajo y el empleador que es dueño de los medios de producción, ¿sí? Y entonces lo protege en una determinada cantidad de elementos que ustedes ya conocen, o deberían conocer, pero me imagino que sí, sabemos todos, y que se logró después, por ejemplo, por lo menos en Inglaterra, después de este cartismo que terminó con persecución, con matanzas, en 1848, después de una tercera carta, obtienen, de alguna manera, por parte del Parlamento, una reducción de la jornada laboral, un reconocimiento de los derechos políticos de los trabajadores, pero todo esto siempre es previo a una represión aleccionadora, dirían algunos. Pésimo, pero la verdad que es así la historia. Y en este mismo periodo y de la mano de este movimiento, en 1848, pero en Francia, van a acontecer hechos revolucionarios tremendos, tanto más importantes que los de 1789. La revolución, fue un periodo revolucionario, ¿no? 1848 en muchos países. La revolución de 1848 fue escrita por un montón de intelectuales de todos los lugares, conservadores, liberales y ya directamente vamos a decir socialistas, marxistas, anarquistas, porque fue la primera revolución, no fue como el cartismo británico, fue la primera revolución en la que abiertamente los obreros pelean por sí para sí. ¿Qué significa? Que tienen una ideología, una identidad que los agrupa y los diferencia de la burguesía. Ya no es más la burguesía junto a los obreros contra la monarquía absoluta o contra algunos, sino que son las clases obreras urbanas de los centros urbanos parisinos que protagonizan la revolución. De ahí surge el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que escribe Marx, que dice, los hechos aparecen primera vez como una tragedia y después como una farsa, porque algunos creían ver en 1848 una repetición de 1789. Después tenemos a 1871 como una repetición otra vez de 1789, esto lo dejo para la vez que viene. Bueno, ¿qué había pasado? En 1830 les había contado que había asumido el gobierno un tal Felipe, ¿sí? Que era un monarca no con el estilo del monarca, sino un estilo más bien chanta. Esa sería la palabra en los términos de Tocqueville. Cuando digo Tocqueville es porque estoy leyendo de este texto que ya les mencioné, creo que ya les mencioné, Recuerdos de la Revolución de 1848, y ahí Tocqueville cuenta que lo vio, se encontró con Felipe, fue a verlo, lo vio, y cuenta de primera, tenemos como la información de primera mano, me encontré con Felipe y es un chanta. No le voy a buscar la cita textual, pero está por ahí. Si alguien me la pide, la tengo. Ah, la tengo acá. Justo abrí acá. Bueno, igual no voy a leer nada de esto. Y este tipo asume, cuando asume, ¿qué pasa? Es como cuando asume, termina con una serie de represiones con los trabajadores. Hasta Felipe de Orleans no había derecho de asociación, había censura de la prensa, los trabajadores no tenían ningún tipo de derechos de ningún tipo.
Y Felipe, sin ser democrático, abre el juego. Abre el juego, Felipe como rey, y entonces permite que exista un gobierno republicano integrado por sectores de todo tipo, sectores políticos de todo tipo ideológico. Entonces aparecen socialistas, aparecen los que son más bien republicanos, aparecen conservadores que se llaman orleanistas, por el propio Felipe, ¿sí? Sectores del campo, sectores de la ciudad, y bueno, se genera un gobierno republicano que tiene tintes democráticos, pero con una ingobernabilidad total. Una ingobernabilidad total y con un progresivo y constante avance en todos los sentidos de la clase trabajadora en cuanto a reclamo de sus derechos, agrupación, movimentismo, ideología, armamento, ocupación de lugares públicos, las guardias nacionales. Es decir, se preparó el terreno durante 10 años, vamos a decir, como para que venga un mega enfrentamiento. ¿Entienden lo que digo? Porque hubo mucho crecimiento industrial, porque muchos trabajadores se agrupan en fábricas, hay un relativo bienestar en este periodo, hay un dejar hacer y al mismo tiempo hay una protección por parte del Estado monárquico que después va a desaparecer directamente. Cuando el Estado sea directamente liberal, que se entienda por liberal, no que el Estado no hace nada, sino que el Estado interviene solo para favorecer a los más ricos, pero interviene en todos lados. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es muy importante, la distinción. No es que el Estado no interviene, el Estado liberal se dice no intervenir, pero interviene en todos lados para inclinar la balanza para un lado, ¿correcto? En cambio, cuando interviene la monarquía absoluta, interviene en el sentido hegeliano. ¿Cuál es? Bueno, el Estado como la esfera de superación que regula diferentes intereses. Pero cuando el Estado es liberal en el sentido de que es la clase burguesa la que lo gobierna, interviene en la política de tránsito, en la política de salud, en la política educativa, en la política industrial, en el laboral, de persecución penal, pero siempre tirando para un mismo lado. Pero está en todos lados el Estado. El Estado siempre es más grande, todo el tiempo. En febrero de 1848, tiene que renunciar Felipe por crisis económica en el 1847, sube el precio de la harina, en consecuencia sube el precio del pan, familias que tenían muchas cosas las empiezan a perder, empieza esa desprotección, pero al mismo tiempo de esa desprotección, ¿qué hay? Miren lo que hay. Hay partidos de trabajadores, vamos a decirlo con todas las letras. Hay partidos políticos de trabajadores que agrupan a los trabajadores y que les dan contención. Perdón, se voy muy rápido. Una contención que no les da el Estado. Entonces, el partido aparece como una formación, una entidad o un pequeño Estado dentro de un Estado más grande. ¿Siguen esta idea? Esta es muy importante. El partido político no es el partido en el sentido que lo entendemos hoy como ni como una maquinaria electoral en el sentido del partido de masas, que todavía no lo era, más o menos, pero tampoco el partido como aquel que canaliza la demanda y participa de la regla del juego democrático del Parlamento. El partido era el lugar de contención y de pertenencia de una clase que se siente trabajadora más que nacional. Esta distinción es fundamental. Fundamental. Porque acá, en el siglo XIX, que dijimos que es muy complejo, por parte de las clases dirigentes, y cuando digo clases dirigentes no me refiero solamente al poder, sino por aquellos que quieren representar a otros, hay una disputa respecto de la identidad de las masas. ¿Las masas son nacionales de un país o son trabajadores, ¿sí?, que representan al sector proletario, o que son proletarios? No que Bueno, eso no lo dice Marx, lo que estabas diciendo recién. Sí. Por eso. No sé si Marx dice esto de que son nacionales o son proletarios. Marx afirma directamente que en la dialéctica de la historia los obreros son obreros y los que todavía no son tienen que serlo y en algún momento van a serlo. La fatalidad otra vez. Lo que Marx ve
cuando yo digo que hay una disputa de la clase dirigencial por considerar a las personas como nacionales o como obreros, Marx ve eso como una farsa. ¿Vieron cuando le dice Boissy de Anglais en 1795, guarda que hay demagogos que te van a prometer que te pueden dar el oro y el moro, pero no se dejen llevar por esas teorías demagógicas? Bueno, Marx diría lo mismo en este caso, diciendo, guarda con los demagogos que te dicen que son nacionalistas, porque en realidad el Estado siempre es capitalista y te quiere perjudicar. Y el futuro y la soberanía es de los trabajadores. Y después de una sociedad sin clases. Entonces, digamos, la mirada de Marx también es determinista. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Y por eso muchas veces los partidos de izquierda, más vamos a llamarlos si quieren ortodoxos, tienen esta mirada lineal e uniforme de la historia y fatalista, en el sentido de que hay un solo camino. Por ejemplo, ahora ¿en qué periodo estaríamos de la historia de la humanidad? En el periodo final del capitalismo financiero ultranza, que va a caer solo, ya no creo que alguien lo sostenga esto, pero esto diría algún marxista ultra ortodoxo, y en algún momento va a caer. De hecho, las discusiones de los marxistas, ¿saben cuáles eran? ¿Tenemos que promover la revolución o llega sola? Eterna discusión. ¿Hay que fomentarla o no hay que fomentarla? ¿Tenemos que liderarla o no tenemos que liderarla? ¿Dónde damos la batalla? ¿Está maduro el momento para la revolución o no está maduro? Bueno, siempre hay un determinismo. Lo que sigue es la revolución. Bueno, entonces, los partidos o las agrupaciones, las asociaciones de trabajadores que Felipe de Orleans permitió, ¿sí?, lo que generaron fue una identidad para los trabajadores que no encontraban reparo en el Estado Nacional. Todavía no estaba esta idea, digamos, por lo menos en Francia, ya sí estaba en Alemania, bismarckiana, de que el Estado tiene que ser un Estado benefactor, superador. No estoy llegando hoy a decirlo. Alemania tenía una idea superadora del Estado respecto de la francesa, que era más bien confrontativa. Y la vez que viene vamos a ver más bien von Stein y Hegel y el tema de la historia y el nacionalismo. Pero ahora no estoy llegando, porque voy 1 por hora, porque me distraigo con boludeces. No pasa nada. Entonces, en esta disputa, los trabajadores van a pelear con identidad de clase. Y lo que sí decía Marx, entonces, para así decirle algo bien a Mariana, porque no le dije nada, Marx decía, el trabajador o el obrero tiene que primero darse cuenta que es obrero y después tiene que actuar como un obrero. Eso es lo que decía Marx. Y eso lo llamaba clase en sí, cuando decía el obrero tiene que ser un obrero como una clase en sí, tiene que darse cuenta de su identidad, tiene que reconocer su identidad. Y después decía, bueno, y en consecuencia ahora tiene que actuar para sí. Es decir, tiene que defender sus intereses respecto del patrón, que es su enemigo. Como el Estado todavía no es contenedor, anticipando lo que voy a decir la vez que viene del Partido Socialista Alemán, clase que viene, ¿qué encontraba el obrero en el partido? Todo. La educación, el divertimento, los deportes, el cine, si debía decir, el teatro, la lectura, el esparcimiento, el juego, ¿entienden? Su vida social. Cuando vos sos trabajador y no tenés otra cosa más que el partido que te da todo, toda tu vida social gira en torno de esa agrupación. Y no nos confundamos, no es que los trabajadores eran un montón. No es que eran un montón, que se entienda bien, tal vez eran poquitos en función de la totalidad de las poblaciones de los países, pero eran los que más se hacían ver, porque estaban en las ciudades y porque eran las ciudades en los lugares donde se protagonizaba la política, era el escenario en donde todo el resto de la población se miraba. Entonces hay una idea, tal vez falsa, de que el enfrentamiento era capital-trabajo, no atendiendo a las conflictividades locales. Tenemos una fuerte, digamos, tendencia a mirar la historia a partir de lo que pasa en el centro, ¿no es cierto? Lo que se llama, ya lo habremos hablado, la asimetría del conocimiento. Nosotros sabemos de ellos y ellos no saben de nosotros. Y así sucesivamente. Ezequiel, una pregunta.
¿Cómo se financiaban esta especie de partidos políticos? Porque digo, si como que le brindaban todo a los trabajadores o a los obreros, por ejemplo, la educación, bueno, todo lo que le ofrecían, ¿cómo lo financiaban o lo sustentaban? De todo, mira, tenés de todo. Por un lado tenés el obrero que deja plata para el partido. Básico. Entonces ahí tenés una fuente de financiación, digamos, de la riqueza que genera el obrero y una parte destinada al partido, ¿correcto? No tenían las cajas de las obras sociales, eso no, olvídense, eso no existía. Después había mucha ocupación por parte de los obreros de lugares estatales, las talleres nacionales, guardias nacionales, se proveían de armamentos que eran estatales y que en realidad, digamos, el Estado no es un todo uniforme, entonces había mucha participación de muchos sectores en lugares, en agencias burocráticas que se van creando, que no tienen una identidad definida, nunca la tuvieron, que son permeables a lo que pasa, y que y de ahí hay muchos recursos. Ustedes saben que controlar el aparato del Estado, lo que se llama vagamente el aparato del Estado, que en realidad son un montón de recursos, te da un montón de posibilidades. Ahí también había mucho. Había muchas empresas, digamos, nacionales. Yo les había contado que las monarquías mantenían talleres de granos, ¿correcto? Para evitar las crisis, y las guardias nacionales eran como fuerzas armadas locales que eran integradas justamente por obreros. Era algo que se cerraban y se abrían en función de los ánimos políticos, y ahí también había mucho material, digamos, recurso material para sacar de ahí. Básicamente armamentos, mucho. Y bueno, el financiamiento por parte de los obreros es fundamental. Esperen, no sé dónde corno estoy. Sí, y entonces, en febrero del 48 les conté que se produce la caída de Felipe, y en junio, después de que este gobierno de febrero sea medio ingobernable porque aparecen un gobierno compuesto de muchos sectores sociales pero que no se definen, siempre hay una excusa para la revolución. Creo que puntualmente la excusa había sido que la asamblea no apoyó una invasión a Polonia y una declaración. Alguna excusa siempre hay, ¿no? Pero el enfrentamiento ya era como inevitable en ese momento. Y yo lo que había traído para leer, en realidad, que se los dejé, vieron que les dejé unos fragmentos de Tocqueville, era para no leerlo de Marx, sino leerlo desde Tocqueville, que él analiza la Revolución del 48 y tiene unas páginas que son fundamentales en sus recuerdos de la Revolución. Yo no lo voy a buscar ahora porque me quedan 10 minutos, así que voy a leer y les voy diciendo qué página voy a leer, y ustedes lo tienen porque ahí yo les mandé el link. Primero les voy a leer una primera parte en donde Tocqueville habla en la página 14, después 15, de los discursos que él había dado. Él era diputado. Tocqueville era un aristócrata, ¿correcto? Que tiene un famoso libro que se llama La democracia en América, porque se va a Estados Unidos a ver qué mierda está pasando, y él dice, uy, lo que está pasando en Estados Unidos es lo que nos va a pasar a todos. Lo que se viene es la democracia, cagamos, dice él. Cagamos porque todos nuestros privilegios se van al tacho. Eso es lo que ve como con preocupación. Está yendo toda la mierda, la gente pide igualdad, y ¿qué es esto de la igualdad? ¿Están todos locos? Sí, están todos locos. Es como cuando decían, ¿qué es esto de que las mujeres se pueden separar de los hombres en un divorcio? ¿Qué es esto de que la mujer puede votar? ¿Qué es esto de que ahora hay igualdad para todos? ¿Y de dónde salieron? Entonces él dice, Tocqueville, en la página 14, cuando se está haciendo la introducción del estado de situación, y esto lo dice, no, esto lo dice ya pasado, dice, el país estaba dividido. Perdón que voy a leer mucho, pero está muy claro, Tocqueville es muy ameno, muy ameno. El país estaba dividido en dos partes, dice él. Presten atención a la ambigüedad de los conceptos, que nos habla de que todavía no tiene bien definido lo que Marx diría clase social, pero él no lo ve así. Entonces, bueno, lo dice según su propia apreciación. El país estaba dividido en dos partes, o mejor dicho, en dos zonas desiguales.
en la de arriba, que era la única que debía contener toda la vida política de la nación, no reinaba más que la languidez, la impotencia, la inmoralidad, la inmovilidad, el tedio. En la de abajo, la vida política, por el contrario, comenzaba a manifestarse en síntomas febriles e irregulares que el observador atento podía captar fácilmente. Es decir, Tocqueville dice, yo veía que por abajo estaba pasando de todo, pero en el Parlamento arriba nadie veía nada, estaban todos hablando pelotudeces, básicamente eso es lo que está diciendo. Y no lo podían ver, pero yo ya lo veía. Yo era uno de aquellos observadores, dice Tocqueville. Yo estaba viendo lo que estaba pasando. Y aunque estaba lejos de imaginar que la catástrofe se hallaba tan próxima, es decir, 4 meses, se lo decía en enero, e iba a ser tan terrible, sentía que la inquietud nacía y crecía, dice Tocqueville, poco a poco en mi espíritu, y que en él arraigaba cada vez más la idea de que nos dirigíamos hacia una nueva revolución. Es decir, Tocqueville ve que lo que estaba pasando por abajo y que no estaban advirtiendo en el Parlamento porque se hablaban de privilegios, de que cambiamos un ministro, de que sacamos otro ministro, de que cambiemos el gobierno, que pongamos tal política, no veían que por abajo la sociedad se estaba armando, que estaban planificando las barricadas, que querían tomar el Parlamento, ¿correcto? Y a partir de ahí todo el Estado mismo y hacer la revolución. Bueno, más abajo. Y allí veía yo aparecer claramente muchos de los signos que anuncian por lo general la proximidad de las revoluciones y empezaba a creer que en 1830 yo había tomado el final de un acto por el final de la pieza. Bueno, es decir, lo que en julio él pensaba que había terminado era un capítulo más de la historia que iba a venir en 1848. Cuando en 1830 asume Felipe de Orleans, no había terminado todo. Fue un pequeño sismo que era un capítulo de lo que iba a venir. Y dice Tocqueville ahora, en la página 15 al final, para los que lo quieren, los que no me están leyendo, por los que me están leyendo, búsquenlo, y los que no tomen nota, dice, empieza a traer un discurso que él dio en el Parlamento, que él ya es como un anticipo, pero que básicamente reflejó lo que pasó. Llegará un tiempo, dice Tocqueville en el Parlamento, nadie lo escuchaba, ¿vieron que en el Parlamento estos van todos a dormir cuando uno habla? Bueno, así. Llegará un tiempo, dice, no lo está escuchando nadie, el que el país se encontrará dividido de nuevo en 2 grandes partidos, dice él. La Revolución Francesa, que abolió todos los privilegios y destruyó todos los derechos exclusivos, es decir, la revolución que terminó con los títulos de nobleza, ha dejado subsistir, dice Tocqueville, sin embargo, uno. ¿Cuál es el único privilegio que nunca desapareció, ni jamás, ni hasta el día de hoy? Nunca. Y por eso tenemos la materia de derechos reales, contratos, obligaciones. La propiedad. Muy bien. El único derecho exclusivo que nunca dejó de existir es el de la propiedad, dice Tocqueville. Es necesario que los propietarios, dice Tocqueville, no se hagan ilusiones acerca de la solidez de su situación. Es decir, no crean que están blindados, y que no se imaginen, dice Tocqueville, que el derecho a propiedad es un bastión inexpugnable por el hecho de que hasta ahora en ninguna parte ha sido abatido. Es decir, ustedes ven que en ningún momento, hasta ahora en la historia de la humanidad, nadie fue contra la propiedad, pero a mí me parece que vienen contra la propiedad y no lo están viendo, no lo están viendo. Pues nuestro tiempo, dice Tocqueville, no se parece a ningún otro. Cuando el derecho de propiedad no era más que el origen, ya termino, y el fundamento de muchos otros derechos, es decir, cuando había sangre, privilegios, ¿entienden? Cuando está el tema de los impuestos, cuando los castillitos, cuando está todo ese tema dando vueltas, el banquete, el castillo, claro, el derecho de propiedad, dice él, se defendía sin esfuerzo, o mejor dicho, él ni era atacado siquiera, nadie hablaba de la propiedad. Exacto. Entonces, constituía como la muralla de defensa de la sociedad, cuyas defensas avanzadas eran todos los demás derechos. Es decir, ¿qué hacían todos los derechos de la nobleza? Construían un muro que en su interior albergaba el derecho más importante, la propiedad. Y todos esos derechos del feudalismo eran como un muro de contención que no permitían que se atacara el corazón de la revolución. ¿Siguen esto? Lo tenía claro Tocqueville.
re claro. Los golpes no llegaban hasta ella. Como que tirás flecha y le das al muro. ¿Se entiende la idea? Gráfica. Ni siquiera se trataba seriamente de alcanzarla. Pero miren lo que voy a decir ahora. Pero hoy, dice Tocqueville, el 29 de enero de 1847. No, 8. Pero hoy, cuando el derecho de propiedad ya no se nos presenta más que como el último resto de un mundo aristocrático destruido, cuando solo él permanece en pie como un privilegio aislado en medio de una sociedad nivelada, parece que estamos siendo todos iguales, cuando ya no está a cubierto detrás de muchos otros derechos más discutibles y más odiados, su peligro es mayor. Ahora tiene que resistir cada día por sí solo el choque directo e incesante, escuchen ahora, de las opiniones democráticas. ¿Ven? Miedo le tiene la democracia, porque aparecen voces que dicen la propiedad está mal, todos nos merecemos tener lo mismo, somos todos hijos, criaturas de Dios. ¿Por qué algunos tienen más y otros menos? ¿Por qué no tenemos todos los mismos derechos? ¿Por qué no tenemos todos un pedacito de tierra para cultivar nuestras necesidades y autoabastecernos cuando sube el precio del pan? Yo no puedo comer. Yo quiero mi pedazo de carne. ¿Por qué me sacan a la vaca? ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Por qué? Si yo carneaba a la vaca tranquilo, un día me arrastraron, me llevaron a la ciudad y me dijeron, y ahora vos no carneás más la vaca ni vendés el cuero, vos tenés que laburar y laburás 16 horas 30 días para comer un cachito de, no sé, lo que te quedan después de los saldos exportables. Desastre. Desastre. Tony 28. Me voy. Sigo la vez que viene, que es dentro de 2 semanas. No sé con qué parte, pero en teoría tendría que ya estar por 1890 y la Primera Guerra Mundial. Veo cómo hago. ¿Pero ustedes entendieron todo, más o menos? Más o menos, sí. Bárbaro. Listo, yo dejo la clase grabada. Igual, cuando les pregunto sobre lo que hablamos, no se preocupen. ¿Hecho? Hecho. Que sean felices. Chao, profe. Chao, profe.